¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa dedicada especialmente a la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde, bueno, se va ralentizando la actividad legislativa, bueno, se va atendiendo, bueno, lo que son las reuniones de comisiones que van realizando sus reuniones de despedidas prácticamente. Hoy tuvimos la reunión de la Comisión de Salud. Otras reuniones, ayer tuvimos la de Comisión de Ciencia y Tecnología y bueno, prácticamente ya no se va debatiendo, ya se va avanzando en lo que son los dictámenes que pierden su valor a fin de año. Así que directamente se avanzará con otras cuestiones. Bueno, mientras tanto se hace el poroteo de las comisiones. Ya vamos a los títulos de la jornada. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se firmó dictamen de mayoría de un proyecto sobre marco regulatorio de la inteligencia artificial. Comisión investigadora Fentanilo contaminado. Fue invitado el ministro de Salud de la Nación para la reunión de este jueves 13 a las 11 horas. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Se debatió sobre la problemática del sector pesquero en el Río de la Plata. Esos son algunos de los títulos de esta jornada y aludíamos a las comisiones que justamente se van realizando en estos días y que, bueno, hablábamos de los dictámenes y justamente en algunos casos son dictámenes simbólicos, testimoniales, porque, bueno, justamente lo que mencionábamos, van a caer en el próximo 30 de noviembre, bueno, van a finalizar, pero bueno, se van realizando estas reuniones de comisiones que prácticamente son reuniones de despedida. Pero bueno, estamos con mis compañeros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Sí, así es. Son reuniones que ya han ido bajando en intensidad, como decías, y los dictámenes, sí, es casi como para dejar un testimonio, ¿no? Lo que pasó ayer, por ejemplo, con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahí hubo dictamen para regular la inteligencia artificial, pero bueno, como sabemos, faltan que lo discutan otras comisiones a las que fue girado el proyecto. Ese dictamen no va a llegar al recinto, pero bueno, los que lo firmaron, Daniel Goyán, el presidente de la comisión, en su momento va a poder decir, bueno, cuando avance la inteligencia artificial, estaba este dictamen, ¿no? Los temas más, digamos, más sustanciales se están discutiendo por afuera del Congreso, ¿no? Con Diego Santilli, el ministro del Interior, que está encadenando reuniones con gobernadores. Bueno, con esos gobernadores tienen sus diputados, sus senadores, de cara a diciembre. Lo que podría haber, a diciembre, sesiones extraordinarias, ¿no? Lo que podría haber es una sesión, como hablamos en otras oportunidades, de consenso, que hablaría bien, ¿no? Del Congreso, de los diferentes actores políticos, porque tiene que haber ciertos proyectos, dictámenes, en los que estén todos relativamente de acuerdo, ¿no? Que se pueda discutir los matices, pero que salgan de la confrontación. Eso en un momento era habitual, ¿no? Una sesión de fin de año con temas que no eran espinosos y bueno, para los diputados que terminaban sus mandatos también funcionaba como un cierre. Eso, como decías también, se está haciendo ahora en algunas comisiones, que se ven discursos de los diputados despidiéndose y agradeciendo, ¿no? Claro, y bueno, y a propósito de eso, que hablándolo con legisladores, a ver si va a haber una sesión, justamente una sesión de despedida, pero mucho lo que terminan advirtiendo es que, bueno, no hay señales de que pueda llegar a haber, porque aparte no creen que los gobernadores, si tanto peso tienen, vayan a aportar a sus diputados. Será cuestión de ver, pero muy pocas posibilidades de que Y haya una hay una sesión. cuestión también de mucha desconfianza, ¿no? Porque si Sí, no hubiese desconfianza, por más que algunos gobernadores no aporten sus diputados, se llegaría al claro. quórum, a los 129. Si hubiese una cuestión común de juntar el quórum con proyectos que todos estén de acuerdo, pero prima la desconfianza de, bueno, tal sector no aprovechará para meter algún Claro, proyecto, alguna citación.
Fue la desconfianza que acompañó todo el año y estamos también con Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bueno, me hago eco de la discusión que ustedes traen a la mesa. Me parece que sí, que el resultado electoral también es determinante, condiciona mucho este clima de conversaciones. Creo que si la oposición hubiera pisado más fuerte en las elecciones, seguramente estaría marcando la agenda con mayor aplomo. Creo que podríamos estar hablando de una sesión, incluso para tratar un proyecto, un dictamen de mayoría de presupuesto. Finalmente, la ley de leyes va a tratarse después, cuando se inauguren las sesiones extraordinarias a partir del mes de diciembre, y lo que está trabajando tímidamente Unión por la Patria es en un temario con los dictámenes que quedaron pendientes, que tienen dictamen favorable, como por ejemplo la ley de financiamiento de ENAR, la ley de autarquía y democratización de la conducción colegiada, ¿no?, de ANDIS, la ley de emergencia de pymes y micropymes, la ley de emergencia en ciencia y técnica, el Plan Nacional de Lucha contra el Alzheimer. Habían sido proyectos que habían acabado con dictamen favorable, y también otros proyectos de diputados que están cerrando sus mandatos y que funciona como una suerte de cierre, como decía recién Martín. Es una tradición que Unión por la Patria busca reeditar, ¿no? Pero no está logrando los acuerdos necesarios. Seguramente obtendría la adhesión de los 5 diputados de la izquierda, también algunos de los diputados sin tierra de Encuentro Federal, como puede ser Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzón, Margarita Stolbizer, probablemente Florencio Randazzo. Incluso me llegó la versión de que los 4 diputados que responden al gobernador Yariora también podrían acompañar, pero me parece que están jugando a las escondidas los diputados de la coalición cívica y de Democracia para Siempre. Por ejemplo, Oliveto brilló por su ausencia en la última reunión de la Comisión de Presupuesto, cuando se contaron las firmas, ¿no?, y terminó ganando el dictamen, terminó siendo dictamen de mayoría el del oficialismo, ¿no?, con el desempate con el que se salió con la suya el oficialismo, a partir del desempate que aportó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch. Bueno, en ese contexto lo que vemos es que marchamos hacia el recambio legislativo en un contexto de menor voltaje, ¿no?, de menos electricidad. Se va ralentizando un poco el ritmo, y me parece que hay algunos actores de la oposición que fueron domesticados o disciplinados a partir del resultado electoral, y que ya no cacarean tan fuerte contra el gobierno y buscan acomodarse en el nuevo contexto donde el oficialismo claramente salió refrescado, ¿no?, después del veredicto de las urnas del 26 de octubre, que fue un resultado colosal, ¿no?, favorable al gobierno de Javier Milei. Claro, obviamente tuvo mucho impacto, como tiene que ser, obviamente. A favor o en contra, lo que fue la elección del 26 de octubre, se sabía que iba a ser así. O sea, si hubiera sido el resultado que auguraban las encuestas, una cosa más equilibrada en cuanto a el resultado, o sea, no que fuera una derrota catastrófica del gobierno nacional, pero sí que, bueno, que no fuera la victoria tan ostensible, los 41 puntos, hubiera sido muy distinto. Es lo que esperaba buena parte de la oposición, que salió muy golpeada y todavía se siente claramente en lo que es la actividad esta, que hablábamos de una actividad ralentizada, que bueno, va perdiendo fuerza en función de que, bueno, no las cuestiones que habían quedado pendientes. Bueno, estaba bueno el detalle que hacías vos, que es aquel punteo que están haciendo muchos en Unión por la Patria, donde algunos sí quieren impulsar una última sesión, pero obviamente, insisto, ante la consulta de, bueno, si habría posibilidad de avanzar con una reunión consensuada, así. No, olviden. No, ahí el oficialismo es el que no quiere saber nada, ¿no? El oficialismo no quiere, y la oposición misma no quiere ir a hacer una sesión donde termine quedando en minoría. Claro, con porque todos los que yo te mencioné todavía no llegás a los 129 para Claro, abrir el es recinto verdad, con sí. quórum. Así que... Pasa que esa no era la tradición en realidad, esa No, sería claro. como una continuidad de la agenda opositora, ¿no?, juntando el número justo. La tradición Claro. era que, digamos, entre todos, digamos, toda la Cámara juntaba el número, porque no había proyectos, digamos, de conflicto. Claro. Ninguno Sí. estaba ahí, llegaban todos despreocupados a esa sesión. Era una Sí. sesión más celebratoria con temas Sí, de todos Claro. modos, todos menores, los proyectos ¿no? que yo mencioné no son temas espinosos o que generan algún tipo de rispidez. Se podrían perfectamente consensuar en una mesa de conversación entre los principales
referentes del oficialismo y los referentes de la oposición, pero no es algo que esté pasando. Me parece que la cabeza No, porque de... si la agenda es la opositora, si la sesión es solamente opositora, ahí ya Claro. pueden entrar otros temas, ¿no? Bueno, pero ahí puede haber un intercambio entre los intereses del oficialismo, que también pueden meter cuchara en un temario que está abierto a la discusión. Me parece Claro, que, es lo que se niega el oficialismo, por el Claro. momento por lo menos, ¿no? sí, que está totalmente ya enfocado en lo que va a ser el temario de extraordinarias, donde el oficialismo puede dominar con exclusividad, ¿no? digamos, la fisonomía de ese temario para Claro. el debate durante el verano. Así es. Pero bueno, mientras tanto yo hablaba también al principio de los poroteos que se hacen y me refería no a leyes, que los poroteos habituales que tienen que ver con lo que van a ser las reuniones de las sesiones puntuales, sino el poroteo de lo que va a ser el futuro Congreso de la Nación, cómo van a quedar las bancadas. Toda la atención se la llevaba hasta ahora el bloque oficialista porque era una aspiradora. Sí. Bueno, no le pregunten al PRO porque era justamente el que más, el mayor damnificado porque todos Sí. eran los Hoy legisladores. hicieron de ahí. una especie de señal de fortaleza como para contener esa fuga, En ¿no? esa reunión que encabezó Mauricio Macri. En la sede nacional del PRO, sobre la calle Balcarce, Mauricio Macri reunió a todos los popes, a los principales referentes, no solamente de la capital federal, del Congreso, sino de cada una de las provincias, como para decir, acá estamos nosotros, vamos a seguir dando gobernabilidad, pero no vamos a ser parte de un formato de interbloque, por ejemplo, digamos, como para despejar cualquier hipótesis que se estaba tejiendo Claro. y que barajamos incluso acá en estas conversaciones, José, hasta hace una semana atrás. Así es, y bueno, teniendo en cuenta el oficialismo, bien que se le ponía toda la atención, porque arrancaron con 79 violetas puros. Eso fue el resultado de lo que había dado la elección del 26 de octubre. Y ahora ya están en 88. Y con la intención de ser primera minoría, lo serán a través del sistema de interbloque o de la manera que sea. Pero bueno, todos miran en el oficialismo ahora atentamente a lo que vaya a suceder en el bloque, en la principal oposición, que es Unión por la Patria, futura Fuerza Patria, veremos si se llama así, entiendo que sí, pero ese bloque que se había plantado en 98, que eran justamente lo que tenía antes. Pero bueno, hay toda la atención, como decíamos, está puesta ahí, de parte del oficialismo también, en cuanto a ver si por eliminación de algunos, por ruptura dentro del bloque, la principal oposición, se pasaran a hacer la Libertad Avanza primera mayoría, primera minoría, justamente, pero bueno, de ese tema nos va a hablar Martín. Así es, José, porque, bueno, digamos, de alguna manera están los dos movimientos en contradicción, ¿no? Por un lado, como contaban, el oficialismo está creciendo en número a partir de aliados que posiblemente ya estaban del lado del oficialismo, pero bueno, sabemos que incorporándose al bloque de la Libertad Avanza cuentan para la discusión de las comisiones, bueno, para otras cuestiones también, para el reparto de poder en la Cámara que viene. Y el peronismo, bueno, está con 98, como decías, el mismo número que tiene actualmente, tiene también 98 como proyección para el próximo periodo, pero ese número está ahí en veremos, porque como contábamos, bueno, están Diego Santilli muy activo con las negociaciones con diferentes gobernadores, incluidos los peronistas, una parte, ¿no? Porque como sabemos, 4 quedaron afuera, los dejó afuera el gobierno: Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Infran de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. No fueron convocados, pero sí, por ejemplo, Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán, que ya está con sus diputados en un bloque aparte. Sergio Silioto, esta es una novedad porque Silioto hasta ahora, los diputados pampeanos, los senadores también tenían un posicionamiento opositor muy marcado. Ahora Silioto está formando parte de estas conversaciones, y Martín Yarlora, que bueno, también es un gobernador de origen peronista, que ya sus diputados, de la misma forma que Sáenz, no estaban Sáenz y Jaldo no estaban en el bloque de Unión por la Patria. Bueno, así que lo que está haciendo el peronismo es, con reuniones en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el PJ, tratar de mantener esta
esta unidad, ya ni siquiera dicen unidad, este trabajo en conjunto, porque está la interna muy fuerte en el peronismo, pero dice, bueno, nosotros tenemos que mantenernos unidos, aunque sea a la fuerza, porque de otra fuerza patria, ¿no? Unidos a la fuerza puede ser otro posible nombre, porque dice, divididos, más debilitados todavía quedaría el peronismo. Claro, le das de comer al gobierno, digamos, de esa forma. Claro, eso dicen algunos. También los gobernadores dicen, bueno, yo necesito negociar, y entonces ahí hay que ver. El presupuesto, por ejemplo, ya descuentan que va a haber diputados que responden a los gobernadores que van a votar a favor, siempre y cuando haya acuerdo, ¿no? Estas negociaciones con Diego Santilli, también participa Manuel Adorni. Y a diferencia de lo que pasaba en otro momento del gobierno, con Guillermo Franco, con Lisandro Catalán, esas conversaciones, esas negociaciones con gobernadores después se terminan cumpliendo, ¿no? Terminan habiendo acuerdo por obras, por diferentes cuestiones. Ahí tenemos en la placa, bueno, los 98 diputados actuales que hacíamos mención, y las reuniones, a la reunión general, ¿no? A la foto con Javier Milei, asistieron, como decíamos, Raúl Jalil de Catamarca, tiene sus diputados en el bloque de Unión por la Patria, Sergio Silioto y Gerardo Zamora, que no es peronista, pero tiene también sus 7 diputados en el bloque de Unión por la Patria. Ahí vemos cuántos diputados van a tener a partir del 10 de diciembre. Catamarca van a ser 4, van a seguir siendo 4. Va a haber un cambio, que no va a estar Silvana Ginocchio, que es la pareja de Raúl Jalil. Ella se le vence el mandato, no renueva, y algunos diputados del bloque Unión por la Patria lo ven como un mal augurio, porque de los 4 diputados actuales por Catamarca, Unión por la Patria, ella era la más opositora. Incluso decían en algunos debates que el gobernador daba la instrucción de ausentarse del recinto, ella se quedaba. A veces pasa eso, ¿no? Las relaciones de pareja tienen sus Pero cuestiones. quizás era para dejar testimonio de que pones un pie de un lado y un pie del otro, ¿no? Para no jugársela del todo en un sentido. En el bloque de Unión por la Patria lo interpretaban como que ella a veces desoía la instrucción de, no le podía decir de su nada. marido, el gobernador. Claro, no le podía iba a echar, no le iba a decir nada, entonces ahora no renueva. Esa por lo menos es el comentario. Como que es un mal augurio que ella no esté, porque justamente era la que más tiraba para el lado opositor, ¿no? Claro. Pero bueno, va a seguir siendo 4 los diputados de Catamarca. Muchas veces, en principio dentro del bloque, ¿no? En las comisiones donde ella era es muy activa, muchas veces ella daba discursos cuando uno diría, bueno, cuando vos tenés un gobernador que te está pidiendo que bajes el perfil, que después en todo caso vas a tener que ausentarte o votar en contra, ¿sí? Y ella hablaba. No te la juegues, decía. Claro. Ella sí participaba mucho, así que es bastante como decís vos. Claro, era la pata opositora dentro de los diputados de Catamarca. Ahora no va a estar, van a seguir siendo 4. En principio, decíamos, dentro de Unión por la Patria. Pero descuentan las autoridades del bloque, los referentes, que va a seguir siendo, si hasta ahora fue así, que en algunos debates, ley de bases y algunos otros colaboraron con el gobierno, bueno, en esta etapa más todavía. Jalil ya estuvo con Diego Santilli y con Manuel Adorni. La Pampa va a tener 3 diputados a partir de diciembre, que responden al gobernador Sergio Silioto. Como decíamos, en esta nueva etapa, para Silioto, reconocen en La Pampa que fue un punto de inflexión que lo convocaran al gobernador. Hasta ahora no lo venían convocando de la misma manera que Kicillof, que Infran y el resto. Silioto fue. Está muy complicado. El principal interés del gobernador de La Pampa es la caja previsional, la deuda que tiene Nación. Dice que desde que asumió Milei no recibió un peso para la caja no transferida, y eso complica mucho las arcas provinciales, porque tienen que cubrirlo con el presupuesto, digamos, de la provincia. Así que bueno, por ahí puede llegar el acuerdo. Después tenemos otros gobernadores peronistas, estos 3 gobernadores peronistas, pero que ya están alejados de la conducción del PJ Nacional y en otros bloques. Ahí teníamos 2 diputados de Independencia. Nuestra compañera Silvia Rasker y vos, José, nos avisaban en la previa del programa que pueden ser 3, o podemos confirmar que van a ser 3, ¿no? Porque Noguera
uno de los diputados que ingresaba en principio por un acuerdo con el otro sector del peronismo tucumano que responde a Juan Mansur, a Pablo Yedlin, que también está ahí. Pablo Yedlin, por ejemplo, es un diputado por Tucumán que está en Unión por la Patria, no está en Independencia. Bueno, Noguera supuestamente iba a ir también como Yedlin a Unión por la Patria. Jaldo anunció que no, que va a ir a Independencia, así que van a ser 3 los diputados por Independencia. De Independencia va a seguir conservando el número que tiene hasta ahora. Claro. Entonces baja a 97 la cuenta de Fuerza Patria. Sí. Y si esto se confirma, sí, ¿no? Esto es muy reciente. Ayer lo dijo Jaldo. En Unión por la Patria, en el bloque daban por hecho que Noguera iba a formar parte de... Por eso siguen contando 98. Bueno, con esta novedad tendríamos que... Si le sumamos, bueno, esto es matemática, ¿no? Si ponemos 3 en Independencia, vamos a tener que poner 97, 97, sí. En Unión por la Patria. Tenemos los 3 diputados de Innovación que responden a Gustavo Sáenz de Salta. No va a estar más Pamela Caletti, que era es la jefa de bloque hasta el 10 de diciembre de Innovación. Entra Bernardo Biela, que ya fue diputado nacional. El bloque se va a mantener también... no va a haber diputados por Río Negro, ¿no? No. Va a ser solo Salta y Misiones. Se quedó sin diputados y sin senador el gobernador. Beretilnec. Beretilnec también, ¿no? Porque claro, entra Soria. Claro. Sí, sí. Entran dos peronistas y uno de Libertad Avanza. Sí, se resiente bastante la capacidad de negociación de Beretilnec, ¿no? Y bueno, Innovación va a quedar con diputados de Salta, de Misiones, pero la idea también es articular con otros bloques que también dependan de gobernadores, con Provincias Unidas. De Provincias Unidas ponen reparos porque lo que dicen es que tanto Sáenz como Rovira, el jefe político de Misiones, están más inclinados a ser oficialistas, a ser aliados. Hay que ver cómo se posiciona Provincias Unidas, pero ellos dicen... debate por debate, ley por ley. Claro. Quieren Provincias Unidas podría llegar a tener una impronta más parecida a la que tuvo Encuentro Federal. De hecho, se está hablando de una fusión, ¿no?, de esas bancadas. Es posible, sí. Va a ser todavía más heterogéneo que lo que era Encuentro Federal, que ya era heterogéneo. Sí. Porque, bueno, vas a tener a Martín Lustó ahí, con un claro, por lo menos en el Senado, ha tenido un claro posicionamiento opositor. Pero bueno, los diputados que responden a gobernadores... Gisela Scaglia, que imagino que será más inclinada a colaborar con el oficialismo. Claro. Ejemplo. Y que había estuvo en la reunión del PRO. Pero es presidenta del PRO, tiene sentido. ¿Y no va a integrar el bloque del PRO? No, se supone que no, pero... Y ahí hay varios diputados que están cruzados, ¿no? Sí, que hay que ver a dónde los... Natalia de la Sota no va a formar parte de Provincias Unidas, ¿no? Que es la séptima diputada que entra por la provincia de Córdoba, que también es de origen peronista. Claro, ella ya se distanció de Encuentro Federal. Bien, creo que estamos, ¿no? No, creo que estamos. No sé si faltaba... Sí, los de cordobeses. Claro, los de cordobeses, que ese sí es un bloque que crece bastante, ¿no? Después de Santiago, que tiene 7 diputados, es el bloque más grande que responde un gobernador. Perfecto, bueno, bien. Después seguimos hablando sobre cómo sigue el poroteo respecto de lo que queda de las comisiones. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Seguimos con plenario y bueno, hablábamos de las reuniones de comisión, estábamos aludiendo a las reuniones de comisiones que bueno, viven sus reuniones de despedida. Una de esas fue la de Acción Social y Salud Pública, que se reunió hoy, que avanzó con proyecto de resolución, proyecto de declaración, que trató un tema re importante como es el tema de la AME, atrofia muscular espinal, que viene con media sanción y que justamente contó con la presencia de la senadora Edith Terenzi, que es de Chubut y que defendió el tema en el Senado de la Nación y que bueno, vino justamente a avanzar con ese tema, que obviamente viene con media sanción. No se emitió dictamen justamente porque atinadamente dijeron vamos a esperar que avance el presupuesto, a ver si en todo caso, para qué emitir dictamen si no está contemplado después en el presupuesto. Es lo que decía el presidente de la comisión, Pablo Schettling. Pero aparte debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda justamente y bueno, queda justamente la cuestión se avanzó como para que después se pueda debatir a lo largo del próximo año. El próximo ejercicio tiene esta cuestión de que pueda debatirse a lo largo del año. Uno de los participantes en esa reunión fue el diputado Esteban Paulón, que esto hablaba sobre las extraordinarias que vienen. Creo que es una gran oportunidad que haya una voluntad de la sociedad, del gobierno y del Congreso de avanzar en la discusión de reformas. Reformas, sobre todo la reforma laboral y la reforma impositiva, son dos deudas que tiene este Congreso. Por supuesto, entiendo que mi mirada en relación a esos temas quizá no es la misma que puede tener el gobierno. Para eso está el Congreso, para que podamos discutir, poner sobre la mesa nuestras propuestas. Hemos recibido estos 2 años muchísimos sectores empresarios pymes, sectores de la economía popular, sectores cooperativos, sectores gremiales que ven con enorme preocupación un mercado de trabajo con un 50% de gente que no está registrada, un mercado de trabajo que muchas veces dificulta la contratación de las personas, un mercado de trabajo en el cual mucha de la gente que está registrada no accede a todos los derechos laborales que la ley dice que debiera acceder, y creo que eso merece un debate franco, honesto en el Congreso. Por eso siempre es buen momento para discutir este tipo de temas. Espero que el gobierno no caiga en la tentación de pensar que porque ahora tiene más cerca la construcción de una mayoría, no hace falta debatir en profundidad, convocar a todos los sectores. Decía ese dicho que dice, vísteme despacio que estoy apurado. Bueno, en 2 semanas de enero no se va a resolver el futuro del mercado de trabajo y de la reforma impositiva en Argentina. Creo que sin estirar demasiado los tiempos, pero darnos la instancia de que los distintos sectores puedan opinar, de que podamos analizar en profundidad los datos, la información, y que a partir de eso aprovechemos el impulso de un espíritu reformista para hacer una reforma que vaya en el sentido de dar más derechos a los trabajadores, amplíe la cobertura de del trabajo registrado y obviamente también permita una pirámide tributaria mucho más justa y más equitativa y más progresiva, en la cual paguen más los que más tienen y aliviemos la carga de impuestos que muchas veces cae en las espaldas de los sectores trabajadores, jubilados, etcétera. Ahí lo escuchábamos al diputado Esteban Paulón, que fue participante de esa reunión de la Comisión de Salud, en la que defendió uno de los proyectos que se debatía y también hizo referencia al plan ENIA, que es el que tiene que ver con el embarazo adolescente y bueno, se habló mucho durante todo lo que
han sido estos 2 años. Y él decía que en el presupuesto que se va a debatir ahora en extraordinarias, bueno, se contempla solamente tiene una asignación presupuestaria del 3% de lo que le corresponde habitualmente a ese plan. Entonces, bueno, hacía referencia al hecho de que, teniendo en cuenta una cuestión tan importante como esa, que bueno, se tratara de aportarle más, porque si se le financia es lo mismo que se elimine ese programa. También se hicieron referencia a la no presencia justamente del ministro de Salud, Mario Lugones, que había sido convocada para esta última reunión sin ninguna expectativa para que pudiera llegar a estar, pero paralelamente está convocado también para mañana en la Comisión Investigadora de Fentanilo. Ahí se dice que sí va a estar, vamos a ver. No vamos a arriesgarnos a arriesgar un vaticinio de si va a estar o no va a estar, pero sobre el trabajo de esa comisión investigadora nos va a hablar Sebastián. Sí, exactamente. Bueno, se va a estar reuniendo mañana esta comisión investigadora de la crisis del fentanilo contaminado, ¿no? Que trabajó bastante a la par de la Comisión de Salud. De hecho, en reuniones anteriores estuvo el presidente de esa comisión, Pablo Yedlin, tomando nota de los aportes producidos por esta comisión, que tiene una integración colegiada con 3 diputadas mujeres, que son Mónica Fein, que es la presidenta, la vicepresidenta es Victoria Tolosa Paz y la secretaria es Silvana Giudici. Un poco de ese trabajo mancomunado entre la Comisión de Salud y la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado surgió un proyecto muy interesante que tiene dictamen favorable y que tiene aportes de todos los bloques para democratizar y fortalecer la autarquía de la conducción de Andis. Pero también surgió un proyecto que tiene como autora principal a Silvana Giudici, más directamente relacionado con esta comisión, que tiene que ver con endurecer los mecanismos de control de la idoneidad legal y la idoneidad ética de quienes son los responsables de habilitar y de mantener el funcionamiento administrativo de los laboratorios. Es decir, levantar la vara de la idoneidad y de la probidad legal para que todos los responsables de los laboratorios, ya sea para el funcionamiento cotidiano o para un proyecto de ampliación a través de inversión genuina, tengan responsabilidad legal sobre sus acciones y sobre sus omisiones. Y todo esto obviamente se hace eco de lo que fue la tragedia, ¿no? de la crisis del fentanilo contaminado, que por ahora se cobró 124 víctimas fatales y que tuvo como epicentro el caso del empresario Alejandro García Furfaro, que lo que se conoce es que en los últimos años, en muy poco tiempo, él adquirió al menos 3 laboratorios, que son Apolo, Ramallo y HLB Pharma, sin poder garantizar un control exhaustivo y minucioso de los antecedentes penales de los responsables de ese laboratorio y tampoco sin poder justificar fehacientemente el origen de los fondos con los que fueron constituidas esas sociedades. A partir de, bueno, obviamente la conmoción que generó esta crisis del fentanilo contaminado, es decir, la puesta en circulación de lotes adulterados que generaron que muchísimos pacientes que ingirieron determinados productos, bueno, el fentanilo, terminarán, bueno, produciendo sintomatología muy grave que en muchos casos llevó a la muerte y ya estamos lamentando más de un centenar de víctimas fatales. A partir de, bueno, de ese dolor, y de hecho tuvimos varias jornadas por las cuales pasaron familiares de víctimas directas, los familiares también son víctimas, eso lo fuimos aprendiendo durante estos debates. Escuchamos, ¿no?, testimonios muy desgarradores de los familiares que pedían, por supuesto, taxativamente la necesidad de generar controles más fidedignos, controles que sean más, digamos, que respeten también la situación de los familiares, que vayan más al hueso del problema. Y a raíz de eso surgió este proyecto que tiene como autora principal a Silvana Giudici, pero que también está firmado por Mónica Fein, por Victoria Tolosa Paz y por diputados de todos los bloques para fortalecer los mecanismos de control, la transparencia y, en definitiva, también favorecer la seguridad del paciente, ¿no?, que es a lo que se apunta para evitar que sucedan estos casos en los que terminan filtrándose lotes adulterados de medicamentos, que es un producto, por supuesto, muy sensible, ¿no?, porque trabaja sobre materia biológica y eso puede generar grandes trastornos en la salud pública.
esta crisis no tiene parangón, prácticamente no tiene punto de comparación, solamente, si se quiere, tenemos como antecedente lo que fue la crisis del propóleo del año 1992, pero en ese caso se cobró cerca de una docena o 2 docenas de víctimas, así que la dimensión de la crisis sanitaria es muy diferente. Esta es la mayor crisis sanitaria prácticamente de la historia, sin contar, por supuesto, la pandemia de los años 2020 y 2021. Es una reforma, de lo que estamos hablando es de una reforma de la ley 16.463 para la producción y comercialización de medicamentos y, como decíamos, endurece los requisitos para ser titular o director de laboratorios. Concretamente, lo que exige es que aquellas personas físicas y jurídicas que quieran ser parte de la habilitación de laboratorios o de la ampliación de los establecimientos para la elaboración de medicamentos o para el fraccionamiento o para el envasado, tengan que presentar un certificado de antecedentes penales. Actualmente ese requisito solamente se lo exige a los directores técnicos. Ahora lo que se busca es extender esa exigencia, ese requisito, a todos los responsables de los laboratorios. Eso va desde los socios, los responsables y, por supuesto, los directores administrativos. Entonces, lo que dice el artículo 2, si no me equivoco, es que no podrán ser titulares ni desempeñarse como directores técnicos de laboratorios quienes registren antecedentes penales por delitos dolosos, delitos vinculados a la salud pública, el tráfico o desvío de estupefacientes, delitos económicos contra la administración pública o delitos contra la fe pública. Esa es una de las patas principales de este proyecto. La segunda pata la vamos a ver en la siguiente placa, tengo entendido. Ahí va, bueno, las personas, esto es lo que comentábamos recién, que las personas humanas deberán presentar a la autoridad sanitaria competente un certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, mientras que las personas jurídicas deberán presentar un certificado, al igual que todos los socios y las autoridades de esos laboratorios, a las respectivas autoridades sanitarias correspondientes, ¿no? A la autoridad de aplicación. Y decíamos recién, recapitulando, que la segunda pata tiene que ver con la exigencia de poder demostrar el origen lícito de los fondos con los que se constituyen esos laboratorios para evitar cualquier hipótesis sobre que sean utilizados esos sectores medicamentosos como pantallas o como fachadas para el financiamiento de actividades ilícitas como puede ser el lavado de activos, ¿no? Como se sospecha de la actividad de Alejandro García Fulfaro, que fue y está siendo procesado por el juez Alejandro Crepla, quien está llevando una investigación judicial muy seria. Entonces, para poder demostrar el origen lícito de esos fondos, se exige justamente la declaración a través de una declaración jurada, ¿no? Del origen de esos fondos para habilitar, ampliar o modificar un laboratorio. Toda persona humana o jurídica debe presentar entonces esa declaración jurada que acredite el origen de esos fondos y de los aportes patrimoniales. Como decíamos, bueno, este episodio tan dramático, tan catastrófico por las consecuencias, da cuenta de la necesidad de extremar las verificaciones de antecedentes penales y del origen de fondos como condición para poder autorizar el funcionamiento de un laboratorio. Son medidas que están alineadas a los más altos estándares de buenas prácticas internacionales y también de la responsabilidad social empresaria. Es una medida de prevención que lo que le permite a la autoridad sanitaria es evaluar la idoneidad técnica, la idoneidad legal de los responsables técnicos administrativos de los establecimientos dedicados a una actividad tan sensible como es la producción medicamentosa, ¿no? Así que bueno, esto, como decíamos, va a ser trabajado también el día de mañana, jueves, por la Comisión Especial Investigadora del Fentanilo Contaminado, que ya empieza a cerrar el trabajo. Uno de los objetivos que se había trazado era justamente concluir con un informe antes del 9 de diciembre que dé cuenta de recomendaciones normativas, de modificaciones normativas y también de políticas públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para tratar de subsanar estas fallas tan grandes en la trazabilidad de los medicamentos, pero también subsanar este problema que se presenta, que es que cualquier persona tenga facilidad para acceder a la habilitación de un laboratorio sin incluso teniendo antecedentes penales en su contra, ¿no? Claro, sí. Y el objetivo
Bueno, los objetivos los tenemos ahí. Esto es un textual de Silvana Giudici, la autora principal de este proyecto, es fortalecer, lo veníamos diciendo, fortalecer, pero no viene de más redundar en esta información, que es fortalecer los mecanismos de control, la transparencia y la responsabilidad pública y privada en la habilitación y funcionamiento de los laboratorios. Y también tenemos un textual de Victoria Tolosa Paz, quien también estuvo trabajando muy en profundidad. La grave crisis, este es un textual de Silvana Giudici, la grave crisis de fentanilo contaminado, adulterado en la Argentina, ha expuesto dramáticamente el peligro de que personas sin los requerimientos éticos y antecedentes adecuados lleguen a gestionar laboratorios farmacéuticos. Claro. Y ahora sí, textuales de Victoria Tolosa Paz, ella dice que junto con sus colegas del oficialismo y de la oposición se dio el primer gran paso hacia una regulación más estricta del sistema de control sanitario. Desde el primer día de trabajo en la comisión escuchamos a los familiares de las víctimas. Podemos transformar el dolor en acción, honrar la memoria y crear un marco normativo que impida que esta tragedia se repita, ¿no? Entonces, ella hablaba también de distintos pasos. Uno es el proyecto para reformar y democratizar la ANDIS, que es un proyecto que tiene entre sus autores a Juan Marino. Este proyecto que tiene como autora central a Silvana Giudici para elevar un poco la vara de la idoneidad legal y ética de las personas que son responsables del funcionamiento cotidiano de los laboratorios. Y también queda pendiente para trabajar más adelante un proyecto para extremar las medidas de trazabilidad de los medicamentos, que en definitiva es lo que generó esta grave crisis sanitaria, que generó una catástrofe que se llevó la vida de 124 personas hasta el momento. Claro, entonces, mañana tienen la cita con el ministro de Salud, veremos si asiste. Hay también invitado, creo, un funcionario de la ANMAT, me parece, el plazo que tiene de funcionamiento, si mal no recuerdo, es hasta el 10 de diciembre. O sea, sí, creo que hasta el 9 de diciembre tienen tiempo para elevar un informe a consideración, por supuesto, del conjunto del Pleno de la Cámara de Diputados, con recomendaciones normativas para, algunos de esos proyectos ya vieron la luz. Uno de ellos tiene dictamen, que es el proyecto para democratizar ANDIS, pero este tiene más que ver, va más a la raíz del problema, proyecto del cual estamos hablando. Y también recomendaciones y sugerencias al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga medidas concretas de prevención de este tipo de situaciones que generan una crisis fenomenal, ¿no?, del sistema de salud pública. Perfecto. Ahí nos indica nuestro productor que está invitado, además de Mario Lugones, la doctora Agustina Vicio, que es directora, y no me acuerdo exactamente el cargo que tiene, que es Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, que es la ANMAT. Estarán presentes, esperemos a ver si finalmente así sucede. Y veíamos, ahora dando vuelta a la página de la Comisión de Fentanilo, veíamos recién la imagen de la diputada Silvana Giudici, quien ayer ya fue confirmada como secretaria parlamentaria del nuevo bloque La Libertad Avanza. Ayer en las reuniones que mantuvieron en la víspera, ella ya era secretaria parlamentaria, o sea, es un cargo que ella conoce, dentro del bloque PRO, que dejó hace 10 días justamente para irse a La Libertad Avanza. Y con el detalle importante de que no va a ser un solo secretario parlamentario el que va a tener el oficialismo, sino que va a tener 2 secretarios parlamentarios, una especie de mesa de conducción que va a ocupar el presidente, que es Gabriel Bornoroni, y los secretarios parlamentarios van a ser la citada Silvana Giudici y Nicolás Mayoraz, que van a ocupar ese rol como secretarios. Que va ganando posiciones, ¿no, Mayoraz? Porque presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es muy importante. Y Silvana Giudici, que lo que decías de que era secretaria parlamentaria del PRO, pero muchas veces en las sesiones también lo era. Funcionaba del oficialismo, ¿no? Sí, a veces era miembro informante de los proyectos del oficialismo y lo defendía con mayor énfa,sis y con mayor vigor y conocimiento que los propios diputados de La Libertad Avanza. Más allá de los discursos, en la estrategia, ¿no? En diferentes discusiones reglamentarias, ella intervenía
por la experiencia, ¿no? Ella en su momento fue una diputada importante del radicalismo en la época del Grupo A, con Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Felipe Solá estaba del peronismo disidente, y son en ese momento había muchas discusiones reglamentarias porque era todo discutido, era todo muy fino y discutido, y bueno, usó esa experiencia, pero más que para el PRO, para el oficialismo, ¿no? En este periodo. Por eso es que cuando insidiosamente muchas veces se pone el ejemplo de lo que fue el Grupo A, ese Grupo A fue lo que había sido la oposición contra el gobierno de Cristina Kirchner en los tiempos posteriores a lo que fue la derrota del kirchnerismo, la primera derrota electoral contra en 2009. Claro, con de Narváez, Francisco de Narváez. En ese momento, claro, espadas claves de ese Grupo A eran Patricia Bullrich, que fue la autora intelectual del nombre de Grupo A que le habían puesto porque se dice el Grupo A. Bueno, en ese entonces cuando se habían armado, como a modo de ejemplo daba, llámese los sectores que integran los bloques tal, tal y tal, llámese Grupo A, y contra el grupo, el Frente para la Victoria, que léase como Grupo B, bueno, de ahí que le quedó Grupo A. Juntaron una mayoría para las comisiones, después pudieron sacar pocas leyes, no tenían un temario muy ambicioso, únicamente Cristina Kirchner tuvo que vetar el 82% móvil a los jubilados, y bueno, toda una serie de reformas al INDEC, al Consejo de la Magistratura. Algunas se aprobaron acá en diputados, pero quedaban pendientes en el Senado, y también otras no se llegaron a aprobar acá en diputados porque eran muy heterogéneos. No estaba el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, después terminaron en Juntos por el Cambio, pero también estaba el socialismo. Estaba Victoria Donda, que había no sé otros sectores. ¿Era Libres del Sur? Libres del Sur, Así que bueno, claro, justamente por eso muchas veces a modo irónico o para... te tiran bombas envenenadas cuando dicen, bueno, recuerdan lo que decía en su momento Silvana Giudici o Patricia Bullrich, que eran dos figuras de la oposición de ese entonces que contra el oficialismo, que bueno, le mostraban reglamentariamente, planteaban determinadas cosas. Ellas saben defenderse respecto a esas cosas. Viste, José, que se volvió a hablar de Grupo A este año a partir de la confluencia entre los diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y de la Izquierda, porque lograron constituir una mayoría que le permitió, por ejemplo, sancionar leyes e insistir sobre leyes que habían sido vetadas por el presidente de la Nación. Por supuesto que esa correlación de fuerzas habrá que volver a calcularla, ¿no? Porque seguramente cambió todo el panorama a partir del resultado de la elección y se va a modificar ese equilibrio de poder que hubo hasta hace 2 semanas atrás. Claro, exactamente. Y bueno, es la repercusión que estamos diciendo hoy, especialmente respecto de lo que fue el 26 de octubre. Bueno, tuvo incidencia clave en lo que se está viviendo en este Congreso a partir de los últimos días, donde bueno, ya como que, y con toda lógica además, bueno, la oposición ve que muchas cosas que pueda llegar a emprender no tienen sentido hacerlas. Primero porque no tienen los votos, ya no los tienen porque bueno, los gobernadores se están parando de otra manera, claramente. Están negociando hoy por hoy. Están hablando con el gobierno. Hay un crédito abierto, claramente, con el gobierno. Ese es el papel que está jugando Diego Santilli, que está convocando de a tandas de cada dos gobernadores, ¿no? Exactamente. Bueno, mucho para conversar, lo vamos a seguir haciendo en el próximo bloque. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Seguimos con plenario y en la pausa hablábamos justamente sobre todo los ruidos y el run run de pases y bueno, decisiones que se toman en el seno del oficialismo, de la oposición, de aquellos opositores que quieren pasar al oficialismo. Bueno, hay mucho run run que se lo vamos a ir comentando mientras tanto. Toda la expectativa está puesta en lo que va a ser ahora la nueva conformación de las cámaras y lo que va a ser la citación para extraordinarias que ya se desdoblan de alguna manera, porque se habla de extraordinarias que van a ser desde el 10 de diciembre hasta fin de año y después durante el mes de febrero. Para este mes de diciembre quedaría presupuesto y la ley de inocencia fiscal, que es aquella ley que se acuerdan que mencionó el funcionario, el titular del ARCA, Pasos, cuando estuvo acá, que molestó tanto a Germán Martínez porque dijo, ven, tenemos que hablar del presupuesto y nos habla de un proyecto de ley, cuando quiera hablamos de ese proyecto de ley. Bueno, parece que van a hablar en este mes de diciembre, en la comisión justamente van a hablar puntualmente cuando el proyecto ya está presentado, pero seguramente va a figurar en el temario. Van a estar esos dos temas para el mes de diciembre y para el mes de febrero quedarían las reformas que se propone impulsar el gobierno nacional, que son la reforma laboral, la reforma tributaria y una reforma del Código Penal. Es muy ambiciosa la agenda para extraordinarias, pero bueno, veremos cómo se plantea. Y bueno, para hablar de extraordinarias, esto decía la diputada radical Natalia Sarapura. La verdad que siempre yo acompaño la acción permanente del Congreso. Creo que el Congreso tiene que estar en la vocación de solucionar las problemáticas que el pueblo nos plantea y en ese sentido hay una invitación del Ejecutivo a discutir sobre temas que algunos son de la prioridad pública y otros son de la prioridad del Ejecutivo. Nosotros siempre respetuosamente somos de los legisladores que creemos que hay que garantizar la institucionalidad, la democracia, el rol del Congreso. Hay temas que son sensibles, la reforma laboral, que siempre que generen la dinámica de mejorar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de posibilidades de empleo, creo que hay diputados que van a tener un acompañamiento. Creo que nosotros tenemos una Constitución Nacional que nos da un claro mandato, tenemos un sistema protectorio de los derechos laborales y eso es un marco que tenemos que respetar. También sabemos que tenemos la problemática de la judicialización laboral que limita, que genera posibilidades de generar aumentos en los ingresos, pero tenemos que tener esas miradas amplias y esa posibilidad de construcción. Creo que el Ejecutivo está aprendiendo a dialogar, a construir en consenso y en disenso y esperamos que esta Constitución de la Cámara honre esa vocación de diálogo. Se habla de una reforma tributaria, creo que no puede hacerse sin el diálogo con los gobernadores, con los representantes de las provincias y con una realidad que no solo ponga sobre la mesa la realidad del Estado Nacional, sino también de las provincias. Escuchábamos a la diputada jujeña Natalia Sarapura, que hablaba, bueno, de las expectativas que tiene respecto del tratamiento de extraordinarias, expectativas que, bueno, ella puntualmente no va a estar más, le vence el mandato ahora el 10 de diciembre, fue muy activa, fue presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, Niñas y Adolescentes, bueno... es candidata además a cubrir el cargo vacante de defensora del niño y también de defensora del pueblo. El pueblo, sí. Forma parte del concurso de oposición antecedentes para ambos procesos. Claro, muy bien, buen dato. Una comisión bicameral que entró en cuarto intermedio, en cuarto intermedio hasta fecha de terminar, justamente porque ya se esperaba que diera el detalle de aquellos postulantes como para ir a votarlos directamente. Se ve que, bueno, ahí también impactó lo que fue el resultado electoral y a diferencia de lo que pasó con el Defensor del Niño, Niñas y Adolescentes, donde se votó antes de las elecciones y todavía está quejándose el oficialismo justamente porque
considera que no está para nada de acuerdo con las personas elegidas, no me acuerdo el nombre de la defensora elegida. Era una funcionaria ligada a Kicillof, ¿no? Sí. Y que tiene media sanción, todavía hay que aprobarlo en el Senado. Veremos si termina aprobándolo, porque este nuevo Senado, bueno, una de las personas que más lo que criticó a quien fue la funcionaria elegida, o la elegida, fue Nicolás Mayolás, porque él hablaba de que, bueno, no se habían cumplido las normas correspondientes, o sea, hablaba de irregularidades en lo que fue la selección, el proceso de selección, las pruebas que se tomaron, bueno, todas estas cuestiones. Y a propósito de Natalia Sarapura, uno piensa en lo que será en esta próxima conformación de las cámaras. Sarapura es del radicalismo, ella se mantuvo dentro del bloque radical. El otro jujeño del bloque que responde al gobernador, en todo caso, es Colo Rizzotti. Colo Rizzotti, sí. Él está directamente en Democracia para Siempre. Ahí sí, y hubo varios gobernadores que hicieron eso, ¿no? Uno y uno, los radicales. Como para decir, bueno, mantenemos uno más cercano al oficialismo en el bloque de la UCR, otro más opositor en Democracia para Siempre. Muchas veces terminaban votando igual, bueno, depende de los debates, ¿no? Bueno, Frigerio hizo algo parecido, ¿no? Puso a Ana Clara Romero en el bloque del PRO y a Francisco Morquio en Encuentro Federal, que es el bloque que coordina Miguel Pichetto. En general votaban similar, pero era una forma también de repartir el poder y poner huevos en distintas canastas. Y acá la información sigue y llega el dato del INDEC, con los datos correspondientes al mes de octubre. La inflación de octubre fue del 2.3%, más que en el mes de septiembre, pero no mucho más. Está instalada dentro de los 2 puntos. Recordemos que hubo una variación del dólar bastante importante preelectoral, que muchos decían, bueno, podía llegar a tener incidencia en el resultado electoral. Claramente no la tuvo, porque alcanzó a contenerse justamente ese alza del dólar. Bueno, vamos viendo entonces los datos de los últimos tiempos, de lo que fue el último año. 2.4 fue en noviembre, 2.7 en el mes de diciembre del año pasado. Después arrancamos el año con 2.2, febrero 2.4, 3.7 en el mes de marzo, y después ahí empezó a bajar fuertemente, en abril 2.8. Mayo con 1,5 y junio 1,6, después vuelve a subir lentamente, julio 1,9, agosto 1,9, 2,1 en septiembre y 2,3 en octubre. No sé qué se viene hablando del mes de noviembre, pero teniendo en cuenta que el dólar se ha contenido, que no ha habido variación del tipo de cambio, entonces me parece que bueno, veremos a ver si se perfora para abajo la barrera del 2. Claro, pues lo que se está viendo en los últimos 4 meses es una tendencia de muy leve aceleración inflacionaria, ¿no? Claro. De todos modos, no mueve demasiado el amperímetro y se mantiene una inflación interanual en el orden de los 30 y pico de puntos. Está dentro del margen de lo que es controlable para el gobierno nacional y para el equipo económico. ¿Alguien se acuerda de cuánto es lo que se calculaba para lo que calcula el presupuesto 26? Creo que era 11% más o menos. ¿Inflación 11%? Sí, 10,5. 10,5. Y ley sigue diciendo que a mediados del año que viene va a bajar fuertemente. Él habla de pulverizar directamente la inflación. Sí, lo va corriendo un poquito. Lo corrió ahora ya en la última comentario que hizo, lo corrió a agosto. Pero bueno, bien que sea. Yo compro si es así. Si directamente la fulmina, como dice, ahí cambia el cálculo, la proyección, ¿no? El tema es que se pueda concretar. Seguramente, esperemos que así sea, pero bueno, ahí lo que acabamos de ver es el dato fundamental de por qué fue lo que pasó el 26 de octubre. Claramente el mayor activo del gobierno nacional es haber bajado sustancialmente la inflación. No está en lo que el propio gobierno desea que esté, que tiene que ser más baja. 2 puntos es mucho en cualquier lugar del mundo, pero estamos en la Argentina, donde veníamos de una inflación anualizada del 200%, fue durante la gestión anterior, y bueno, que se ha ido bajado. Arrancó el primer mes de esta gestión, arrancó con un 25% de evaluación incluida, y bueno, llegamos ahora a este 2.
Hay dos fenómenos, ¿no?, que explican sustancialmente la inflación. Una es la emisión monetaria, que se desplomó claramente. Estamos en un gobierno que hace suya la tesis, la doctrina de la motosierra. Y lo otro es el tipo de cambio, ¿no? Sí. En ese sentido fue muy providencial la intervención del gobierno de Estados Unidos, que logró meter un dique de contención para que no haya una corrida hacia el dólar y se mantiene el tipo de cambio en un valor cercano a los 1.400 y pico de pesos. Si se logra mantener en el tiempo, más allá de pequeños corrimientos de la política de bandas, bueno, se lograrán en ese caso moderar la inflación, que viene en un ritmo parejo en torno a los 2 puntos. Así es, así es. Bueno, hablábamos de las perspectivas que hay para extraordinaria, el temario, el paquete de extraordinarias, y le decíamos lo que queda para el año que viene, que es la reforma del Código Penal. Es una de las cuestiones más ambiciosas que la dejó picando bueno, Patricia Bullrich fue la que habló del tema durante la campaña y ha venido hablando sobre el tema en estos últimos días. Dice que le está dando los últimos retoques un funcionario que a muchos lo daban por salido. Dicen que el gobierno, los hermanos Milei justamente le pidieron, estamos hablando del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, le pidieron que se quedara, por lo menos que se quedara hasta el año que viene, a terminar con darle los últimos toques a lo que será esa reforma del Código Penal. Y bueno, sobre el tema habló quien es el titular de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el diputado oficialista Manuel Quintar. Bueno, creo que hoy es infinitamente necesario una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores. Venimos sufriendo ataques institucionales de parte del kirchnerismo y los bloques aliados al kirchnerismo, o quizás del kirchnerismo de buenos modales. Me parece que esta nueva composición va a permitir no solamente blindar la gestión del presidente en el buen sentido de la palabra, decir, che, basta de tratar de romper. Si uno analiza todos los proyectos de ley que sacó el Congreso en los últimos meses, son todos proyectos destructivos, sin ningún tipo de asidero legal ni de asidero financiero, simplemente con el propósito de hacer daño a las arcas públicas. Creo que una nueva composición nos va a permitir blindar esto, como te decía, pero por sobre todas las cosas tener una actitud mucho más proactiva con alguna mayoría que se está logrando ya y que podemos sacar algunos proyectos de ley que son muy importantes, que son la segunda fase del gobierno y la segunda fase del plan económico, donde viene la reforma tributaria, reformas laborales que son importantísimas, que en realidad es una actualización, una modernización laboral. Y también viene una cuestión muy importante que es el Código Penal, ¿no? La modificación del Código Penal, un Código Penal totalmente arcaico, totalmente permisivo. Nosotros queremos que el que las haga las pague, queremos un Código Penal más firme, con penas más duras y por sobre todas las cosas actualizado a los nuevos delitos, ¿no? Así que creo que se vienen una gran cantidad de reformas y modernizaciones importantes. Hoy en día, por ejemplo, la ministra Bullrich lo dijo claramente, no puede ser lo mismo naturalizar el modo operandi de un arrebato a un celular, porque por robar un celular te terminan matando. Entonces creo que hay cosas que hay que, no por el hecho de subir la pena, sino para evitar las trampas legales de la puerta giratoria, de los jueces permisivos. Entonces creo que tenemos que elevar las penas para condicionar más a la justicia de que no sea tan fácil delinquir y salir al día siguiente y la puerta giratoria. Creo que por ahí viene la mano y además, como te decía, hay delitos nuevos que hay que hacer especial hincapié, por ejemplo, los delitos relacionados con la minería. Hay en Perú la minería ilegal, la extracción ilegal de minerales, está haciendo estragos, está rompiendo las arcas públicas, está rompiendo el mercado, incluso dicen algunos entendidos que está superando el narcotráfico. Entonces creo que hay que incluir los delitos de tipo relacionados con la minería. Hay una serie de actualizaciones normativas que no tienen solo que ver con la elevación de penas, sí tienen que ver con la importancia de los delitos. Escuchábamos al diputado oficialista Manuel Quintar hablando de lo que va a ser uno de los temas del verano, que es esta modificación del Código Penal. Un tema muy ambicioso al punto tal que muchos ya han anticipado. De aquellos sectores que tienen que aportar los votos para aprobarlo, dicen que bueno, no amerita para ese tema un tratamiento que esté acotado solamente al espacio de extraordinarias, porque si decimos se tocaría en febrero, en el mes de febrero, y bueno, lo más probable para esos sectores es que trascienda el periodo extraordinario,
que se lo trate en ese tiempo no implica que tenga que ser sancionado en ese tiempo. Puede arrancar el tratamiento y puede terminar, tampoco estamos hablando de que se debata todo el año, pero algunos sectores sí ya están adelantando que van a pedir una serie de expositores importantes. Sí, por lo menos el gobierno ya lo sacó de diciembre, que diciembre hubiese sido todavía más acotado, ¿no? Porque bueno, desde el 10 de diciembre hasta las fiestas ahí. Sí. Así es. Así que bueno, veremos a ver qué termina sucediendo. Pero bueno, el tema es justamente que si esta, a propósito de las reformas del código y las reformas me acuerdo que fue el tratamiento le voy a pedir al control que quedó abierto el audio. Así que ahora sí. Claro, por lo menos que pase a febrero, lo tomaron como un primer paso, ¿no? De parte del oficialismo, como para tener ese debate un poco más con tiempos no tan apresurados. Después hay que ver cuándo baja el martillo, digamos, el oficialismo para sacar dictamen y esas cosas. Pero bueno, justamente más allá de la mejor posición en la que va a quedar la Libertad Avanza y sus aliados, van a necesitar, y más en un tema así tan importante, digamos, no tal vez buscar el número justo, sino que sea con un amplio consenso, más amplio posible el consenso para la reforma del Código Penal. En ese caso, tener que escuchar un poco los requerimientos de esos bloques, ¿no? Los bloques del medio que, como dijimos en otros programas, se van a achicar, pero no van a perder su importancia, ¿no? Porque de 60 y pico pueden pasar a 40 y pico, pero ese 40 y pico, si se inclina para un lado o para el otro, te termina definiendo la suerte del proyecto. Sí, igual, por ejemplo, dentro de Unión por la Patria no es que todo el bloque tiene una postura homogéneamente garantista o en contra de endurecer las penas para quienes delinquen. Incluso la impronta o el perfil o la identidad originaria del Frente Renovador de Sergio Massa era a favor de este tipo de reformas más de perfil de mano dura, con lo cual ahí puede encontrar algunos socios dentro de del principal bloque de la oposición, ¿no? Más allá de los bloques de la oposición intermedia, con los que naturalmente el gobierno va a intentar entablar puentes de diálogo porque los necesita para lograr ese número holgado que dé un mensaje contundente hacia el conjunto de la sociedad. Así es, y bueno, hablando de las comisiones, y la que hoy se reunió fue la Comisión de la Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, que tuvo elogios de parte fue una sesión de despedida, la última sesión del año. Veremos si continúa siendo presidiendo esa comisión, muy probablemente así sea, porque va a ser seguramente, él tiene mandato hasta el 2027, pero veamos lo que decía sobre el tema de los proyectos de ley. Yo no sé oficialmente nada, pero la verdad es que, digamos, nosotros los hemos invitado a lo largo de estos 2 años a Lugones y a Russo antes de Lugones múltiples veces. Así que, digamos, terminar esta comisión sin la presencia de Lugones es casi, te diría, simbólico de lo que ha sido el trabajo legislativo y la dificultad del trabajo legislativo. Es muy difícil trabajar en comisiones que generan leyes que van a modificar el sistema de salud sin la anuencia, sin el acuerdo, sin el ponerse en línea con la línea del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros tenemos, para dar un ejemplo, estamos trabajando un proyecto de ley de Agencia de Evaluación de Tecnología Médica y de pronto aparece un decreto que dice que van a sacar la agencia por decreto. Después esa agencia no aparece nunca en la actividad, entonces queda ahí en un vacío. Bueno, esta falta de comunicación me parece que es lo que debiéramos ajustar el año que viene para trabajar conjuntamente, sea yo presidente de la Comisión de Salud o quien sea, con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de que estas cosas tengan resultado, porque muchas de estas cosas, la mayoría, no entran en la grieta política. O sea, hay cosas que son de la gestión del sistema de salud y que tienen que ver con cuáles son los objetivos de un sistema de salud como el argentino, que necesita muchas leyes. Nosotros estamos trabajando, por dar un ejemplo, la nueva ley de ANMAT, que surge a partir de la Comisión Fentanilo, es una ley que nosotros la estamos trabajando, que tenemos de todos los bloques que han participado, pero necesitamos la mirada del Poder Ejecutivo, porque es quien la va a tener que implementar. Entonces, de alguna manera, volvemos a convocar
y vamos a hacer lo que haga falta, si hace falta iremos nosotros a verlo, porque sacar leyes que después el Ejecutivo termine vetando o nosotros insistiendo o en definitiva no se aplican, no tiene sentido y es una enorme pérdida de tiempo parlamentario y de trabajo. Ahí lo escuchábamos al diputado Pablo Schettling hablando de los proyectos de ley, de todo lo que pueden llegar a avanzar y la necesaria correlación que tiene que haber con el Poder Ejecutivo. Obviamente, esta es una comisión que, insisto, está presidida por la oposición, muy probablemente quede, porque el oficialismo ahora que ha subido sustancialmente la cantidad de comisiones, va a presidir muchas más comisiones, veremos si salud es una de ellas. Puede ser que la reclame, pero bueno, obviamente Unión por la Patria o Fuerza Patria tiene una cantidad de diputados suficientes como para pelearla, porque sigue siendo, hoy por hoy sigue siendo, independientemente de las bajas que Martín anunció que puede llegar a haber, sigue siendo la primera minoría. Sí, se va nivelando, ¿no? Porque va achicándose está creciendo la diferencia. de a poco la Libertad Avanza y pueden haber algunos desgajamientos en Unión por la Patria, como comentó Martín en su exposición. Pero sí, va a ser muy fuerte la pelea por las comisiones, porque del oficialismo ya te adelantan que lo que van a buscar es tener el control de las más importantes, más allá de la presidencia, los integrantes, ¿no? Como para reunirla o el tema de los dictámenes. Con aliados, tener mayoría. Y del lado de Unión por la Patria dicen, bueno, si no nos superan en cantidad, no tienen por qué tener la mayoría. Claro. Va a intentar incluso tener 2 más, como para que el oficialismo no pueda tener la mayoría con aliados. Claro. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay un choque. Hay que ver si se define por negociación, que es difícil, o si alguno junta el número, como lo que contabas del Grupo A, que fue eso, en una votación en el recinto. En este caso sería el oficialismo más algunos aliados y juntan los votos para directamente imponer, como pasó en el Senado, ¿no? Los 39 del Senado hace 2 años. Sí. Que después esos 39 no se mantuvieron durante todo el periodo, pero sí para formar las comisiones. Seguro, y bueno, no va a tener mucho que ver, seguramente, obviamente llega más holgado el oficialismo, o sea que va a poder buscarle la vuelta y sobre todo por aquella comisión que va a ser la primera que se va a conformar. Si no es el 10 de diciembre, el mismo 10 de diciembre va a ser el 11, pero no pasa de ese día. El 11 es jueves, así que día de trabajo seguramente para la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a seguir presidiendo Berti Venegas Lynch, y que veremos el número, cómo se acomodan los números para que... Recordemos que cuando esa comisión estaba el oficialismo en minoría y con poco poder de fuego, se mantuvo paralizada durante varios meses por órdenes del Poder Ejecutivo. En ese momento todavía estaba bajo la conducción de José Luis Espert, que después presentó el pedido de renuncia a su banca, pero en aquel momento la orden era darle poca intensidad y tratar de bloquear las iniciativas opositoras. Con este vuelco en la correlación de fuerzas, el oficialismo al revés le va a imprimir velocidad y va a intentar constituirla rápidamente. Así es. Bueno, veremos. En esa comisión, Unión por la Patria o Fuerza Patria va a seguir teniendo 20. Veremos a ver los otros cuántos son. Por el sistema DONT creo que la vi que Silvia Rachter sacó la cuenta, así que bueno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Siempre me acompaña los días viernes. Bueno, acá llegamos al final. Martín, gracias por... Gracias a vos, José. Gracias, Sebastián. Gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 15. Ahora sigan en la compañía de Pasos Perdidos, Amanda Almas, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.